Bien, jóvenes, ahora sí, vuelvo a saludarnos para que quede la grabación. Muy buenas tardes a todos. Y vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Proyecto de una vez la diapositiva. Ahí va. Vamos proyectando. Saludos a los que dejan su saludo en el chat, a Emily, a Lorenzo, a Víctor y a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla. Reciban muy buenas tardes de mi parte, ¿no? Ahí se está proyectando ya. Y listo. Ahí quedó. Llegan a ver la diapositiva, ¿cierto? Llegan a ver la diapositiva. ¿Me confirman ellos? ¿O no se llega a ver? Vamos a ver. Ahí va otra vez. Ahí está. No sé por qué no comparte. ¿Llegan a ver la diapositiva? Me avisan. ¿Me escuchan, jóvenes? No. Veo el Meet. Ah, ve el Meet. Ya. Ahorita lo volvemos, dejamos de presentar y volvemos. A ver, vamos ahí otra vez. No sé por qué oscila esto. Tal vez sea el internet. A ver, voy a cambiar de internet a ver si debería ya de funcionar allí, pero que veo que no es así, así que a ver un instante, por favor. Listo, ahora sí. A ver, vamos a ver. Proyectemos otra vez. No sé por qué no quiere. Ahí debería ya de proyectar. Listo. Ahora sí creo. Ah, listo, perfecto, jóvenes. No sé qué pasó. Creo que es una cuestión de internet, porque cambié de internet y ya respondió más rápido. Bien. eh, entonces, como ustedes ven en pantalla, lo que nos toca desarrollar hoy es la disciplina filosófica llamada axiología. Y tenemos que dar cuenta de esto, ¿no? Lo que vienen a ser las características del valor, la clasificación del mismo y las corrientes, es decir, las teorías que defienden la posición de que existe el valor. Eso es lo que vamos a ver a continuación y veamos, pues, ¿no? ¿Qué es la axiología, no? Dice, proviene del griego axios, que hace alusión a valioso, estimable. ¿Sí? Esto, logos, es decir, logía, logos, es la alusión a estudio, tratado, ¿no? Estudio sobre el valor, ¿no? Tratado sobre el valor. De eso es lo que se encarga la axiología como disciplina filosófica, ¿no? Y como tal investiga
qué tipo de entes son los valores, ¿no? ¿Son entes ideales? ¿Son entes subjetivos? ¿Son entes objetivos? ¿Qué cosas son los valores? ¿Cuál es la clasificación de los valores, no? Vamos a ver más adelante una tabla de esa clasificación de los valores, ¿no? Donde están los valores sensoriales hedonistas, los valores teóricos o cognitivos, económicos, religiosos y un sinfín de valores. También vamos a dar cuenta de su fundamento, porque es una de las cosas que también estudia la axiología, ¿no? El fundamento, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los valores existan? ¿El objeto ahí mismo existe o es el sujeto que adjudica valores al objeto? Y las características del valor también, ¿no? La jerarquía, la polaridad, la gradualidad, que son características, en este caso, de lo que es el valor, ¿no? Preguntas axiológicas. ¿Qué es el valor? ¿No? Es la pregunta axiológica. ¿Qué es el valor? ¿Es un objeto? ¿Es algo que se dice los objetos? ¿Qué cosa será, no? ¿Está en el sujeto? ¿Está en el objeto de por sí? ¿Qué es el valor? ¿Cuál es su naturaleza o origen? ¿Qué hace que existan los valores? Y que se promuevan también los valores, ¿no? Porque últimamente escuchamos, hay que promover los valores, ¿no? Necesitamos valores en el país, etcétera, ¿no? Ya, pero ¿qué los origina o cuál es su naturaleza los mismos, ¿no? Lo otro, lo valioso está determinado por el sujeto mismo o el objeto es el que termina determinando lo valioso, ¿no? ¿Cuál de las dos cosas será? Y eso es precisamente lo que se tiene aquí en que es la axiología, ¿no? El valor, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el valor? Cualidad de las cosas o lo que les atribuimos a las mismas, la cual hace que estimemos o rechacemos las mismas. A diario solemos estar valorando jóvenes. Decimos, aquel cuadro es bonito, aquel cuadro es feo. Juan es bueno, Juan es malo. El concierto fue entretenido, el concierto fue aburrido. Ahí nos hemos puesto a favor o en contra, ya sea de un objeto, de una persona o de un hecho. Y eso es valorar. Mostrar cualidades, estimando, rechazando, aceptando o rechazando algo. Eh, y es la característica típica que nosotros solemos hacer, ¿no? A veces no te ha pasado de que a un amigo le dices, él es bueno, y viene otro que lo conoce, de repente más que tú, o de repente menos que tú, y dice, él es malo. Eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos constantemente, ¿no? Estimando y rechazando las cosas. Por otro lado, el valor no es la cosa misma. O sea, no es que en el objeto mismo ya es el valor es la cosa en sí, no tiene nada que ver, ¿no? Un cuadro se cataloga como bonito o como feo, pero no es que el cuadro tenga valor en sí mismo, tenga el valor de lo bonito o de lo feo en sí mismo. Te pueden decir tú eres bueno, tú eres malo, pero no es que tú seas bueno en sí mismo o malo en sí mismo. Simplemente es una catalogación, simplemente es una alusión que te están diciendo, que te están señalando. Nada más termina siendo eso. Y por otro lado, se presentan, como vemos, las características de lo que viene a ser el valor. Y esas características, hay que tomarlo en cuenta, esas características del valor se circunscriben a lo siguiente, como les dije hace unos instantes, ¿no? A lo que es, por un lado, la alusión de lo que es polaridad, todo valor tiene su contravalor, de lo que es, en otro caso, la gradualidad, ¿no? Algo te puede parecer bonito, después te parecer muy bonito. O lo que es, en todo caso, aparte de la jerarquía, ¿no? Prefieres una cosa por sobre encima de otra, ¿no? Valoras algo más aquello que esto otro, ¿no? Vamos a ver de a poco cuando en las diapositivas respectivas presentemos esa alusión de las características, tres características típicas del valor. Por otro lado, tipos de actitud. Esto, ¿Y por qué salen los tipos de actitud? Bueno, jóvenes, cuando nosotros valoramos, cuando tú dices algo de un objeto hecho persona, no necesariamente es un valor, ¿eh? ¿No? Hay que distinguir los juicios parciales, es decir, las actitudes valorativas, de lo que vienen a ser los juicios neutrales, es decir, las actitudes contemplativas. Por ejemplo, una cosa es decir el cuadro es bonito, el cuadro es feo, es un juicio parcial, es algo estimativo, a favor o en contra, bonito o feo. Pero otra cosa es decir el cuadro mide 20 por 20 centímetros. Ese es un juicio neutral, describe sin estar a favor o en contra, ¿cierto?
Por otro lado, cuando decimos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Eh, el concierto fue entretenido, el concierto fue aburrido. Te pones a favor o en contra. Es un juicio parcial, ¿cierto? Es un juicio parcial. Pero si, por decirlo como dices, eh, el concierto duró 90 minutos, es un juicio neutral, ¿no? Se describe a favor o en contra de manera objetiva, ¿no? En este caso, ¿no? De manera objetiva, ¿no? Porque 90 minutos duró el concierto, ¿no? O un partido de fútbol, ¿no? Está entretenido, está aburrido. Juicio parcial, ¿no? Te pones a favor o en contra. Ahora, cuando tú describes sin estar a favor o en contra algo que ya sea ahí, ¿no? El partido dura 90 minutos, juicio neutral. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos precisamente. No todo aquello que tú digas de un objeto, hecho, persona o idea, por ejemplo, no todo ello, lo que tú digas, será un juicio de valor. Por ejemplo, yo tengo mi techo, es de color blanco, ¿no? Entonces, eso es una actitud contemplativa, ¿no? No estoy a favor o en contra, ¿no? He emitido un juicio neutral, ¿no? Mi techo es blanco. El techo también debe tener un color. Bueno, pero ¿qué pasaría si digo mi techo es bonito o es feo? Ya me estoy poniendo a favor o en contra. Estoy señalando ya un juicio parcial, es decir, una actitud valorativa en ese caso. ¿Sí? Por otro lado, ¿no? Si decimos, ¿no? Esta clase me parece aburrida. Es un juicio parcial, ¿no? Juicio de valor, actitud valorativa. Sin embargo, si señalamos la clase dura 55 minutos, entonces enunciamos un juicio neutral. Es decir, algo que sí o sí ocurre, porque la clase dura 55 minutos, no dura más, tampoco dura menos, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de los tipos de actitud, ¿no? Con esto queremos decir qué cosa, ¿no? No todo aquello que tú señales, no todo aquello que tú señales con respecto a algo determinado, termina siendo una valoración, ¿no? No todo aquello que tú señales con respecto a algo determinado termina siendo una valoración, no necesariamente. No necesariamente. ¿No? Entonces eso es precisamente lo que tenemos en este caso, ¿no? Eh, Luego de esto, ¿no? Max Scheler, un filósofo alemán, hizo una clasificación de los valores que la continuó un peruano llamado Augusto Salazar Bondi, ¿no? Que ustedes lo ven en pantalla, que vivió entre los años 1925 y 1974 este tipo. Hizo una clasificación de los valores, clases de valores. ¿Y cuáles son las clases de valores? Bueno, primero que hablamos de sensoriales o hedonistas, donde está lo agradable, desagradable, placentero, doloroso y demás. Vitales, saludable, insalubre, fuerte, débil. Donde están los económicos y los técnicos, lo lucrativo, lo ruinoso, lo provechoso, lo perjudicial. Los sociales o jurídicos, donde está lo justo, lo injusto, lo solidario, lo egoísta y demás. Religioso, lo santo, lo pecador, lo profano, lo sacro y demás. Estético, lo bello, lo feo, lo bonito, lo horrible y demás. Ético, donde está lo bueno, lo malo, lo honesto, lo deshonesto y demás. Donde está teórico o cognoscitivo, donde está lo verdadero, lo falso, lo verosímil, lo inverosímil y demás, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que ocurre aquí en la alusión que se denomina clasificación de los valores. La pregunta será, ¿pero para qué se hace esa clasificación de los valores? Todo eso que ustedes ven aquí en el marquito que dice ejemplos, todo eso son adjetivos calificativos que tienen algo en común y se rola por eso a una clase de valores, a un tipo de valor, ¿no? Agradable, desagradable, placentero, doloroso, suculento, insípido, asqueroso, atrayente, adjetivos calificativos, ¿no? Que se enrolan dentro de la clase de valores llamados sensoriales hedonistas, ¿no? O tipo de valores sensoriales hedonistas. Y así con cada uno de ellos, ¿no? Lo salubre, lo insalubre, lo fuerte, lo débil, lo noble, lo vulgar, adjetivos calificativos que se enrolan a los clases de valor, tipo de valor llamados vitales. Y así con todo el resto de valores que apreciamos en esta tabla. La pregunta será, ¿pero para qué hacemos todo esto? Y la respuesta cae de inmediato, ¿no? Porque esto nos permite una clasificación de los valores jóvenes. Nos permite eso, una clasificación de los valores. ¿Ah, sí? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Nos permite eso, una clasificación de los valores. Eso es lo que nos termina. O más que una clasificación de los valores, dar cuenta en cada sociedad del mundo qué tipo de valor hay, para ser exactos.
Por ejemplo, ¿no? Vamos a la sociedad estadounidense. ¿Qué tipo de valores yace en la sociedad estadounidense? ¿Qué tipo de valores según la tabla que vemos? Económico y técnico, ya que son una sociedad capitalista, ¿no? Donde se basa en lo lucrativo, lo provechoso, lo útil, lo eficaz, ¿no es cierto? Eso es lo que termina ocurriendo, ¿no? Eso es lo que termina pasando. Por otro lado, también tenemos lo siguiente, jóvenes, que si estudiamos la sociedad del Medio Oriente, ¿qué tipo de valores yacen en la sociedad del Medio Oriente? Los valores en este caso de corte, llámese así, religiosos, ¿no? Porque se van por lo santo, lo profano, ¿no? Lo sacrilego, eh, todas esas cosas, ¿no? Y si vamos a estudiar la sociedad peruana, ¿qué tipo de valores yacen en Perú, en la sociedad peruana? Tenemos valores, ¿no? Por ejemplo, están los económicos y técnicos, porque la gente es muy inventiva, ¿no? Se inventa su propio puesto de trabajo. Qué duda cabe. Y hacen valores económicos en esas tierras. En cualquier momento del año vamos por interior del país y vemos un santito, una virgencita que la cargan en andas, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que yace el valor de lo religioso, ¿no? Yace el valor de lo religioso, ¿sí o no? Yace el valor de lo religioso en el Perú. ¿Qué tipo de valores carecemos, no? Ya hemos dado dos ejemplos de los cuales tenemos, ¿no? Dos ejemplos ahora de los cuales no tenemos. Teóricos o cognitivos, por ejemplo, ¿no? Porque no hacemos ciencia, no hacemos tecnología. Si hiciéramos eso, fuéramos potencia. Porque un país del mundo en la actualidad es eso, ¿no? Es eso, ¿no? Tiene ciencia, tiene tecnología y por lo tanto es potencia. En la actualidad es así. No tienes eso, no tienes, ¿no? Tienes ciencia, tecnología, industrializas el país y por lo tanto vendes. Y por lo tanto vendes. ¿Qué cosa vendo, no? Bueno, vendes materia prima, pero elaborada, ¿no? Con valor agregado, ¿no? Entonces pero eso es lo que nos falta, ¿no? Teóricos o cognitivos no tenemos, ¿no? Éticos, ¿no? Vemos bastante corrupción, ¿no? Por doquier en el país. Bueno, entonces quiere decir que los valores éticos también nos hacen falta, carecemos de ello. Entonces, para eso terminamos haciendo una clasificación de los valores, porque con respecto a ello empezamos a estudiar cada uno de los llamados con respecto a ellos empezamos a estudiar pues cada una de las determinadas sociedades en el mundo, teniendo en cuenta esta clasificación, esta tabla de los valores. Luego seguimos avanzando y decimos también lo siguiente, que la axiología nos ha dicho, ¿qué cosa? La definición de lo que es el valor. Es aquella aceptación o rechazo de un objeto hecho a persona idea. Nos ha dicho que no todo lo que tú digas de un objeto tiene que considerarse valor. También puede ser una mera actitud contemplativa. Bien. Y por otro lado, también nos ha dicho de que existe una clasificación de los valores, en la manera que lo ha señalado don Augusto Salazar Monte. Y ya sabes que hubo un filósofo antes como Max Scheler que también contribuyó para ello. Pero a la par de todo eso, también la axiología nos dice las características del valor. El valor se presenta bajo ciertas características que nosotros a veces no solemos dar cuenta, pero en realidad nosotros empleamos estas características del valor. Voy a mostrar varios ejemplos. Por ejemplo, en la polaridad, ¿no? Cada valor tiene su opuesto, su contravalor. A veces no dices cuadro bonito y otra persona dice, no, ese cuadro no me gusta, es feo. Listo. Valor contra valor. ¿Dónde? En el objeto, en el cuadro. ¿No? En el cuadro. O cuando por ejemplo decimos también lo siguiente, ¿no? Cuando por ejemplo decimos lo siguiente. Concierto aburrido, concierto entretenido. Valor contra valor, aburrido, entretenido. Y se marca la pauta de la polaridad del valor, ¿eh? Juan es bueno, Juan es malo. Señalaste la pauta de la polaridad, ¿eh? Bueno o malo. Entonces, la polaridad es una característica del valor, ¿no? Y a diario te das cuenta, la solemos utilizar, ¿no? La jerarquía, ¿no? La jerarquía. ¿Qué es lo que nos dice la jerarquía, no? Unos pueden ser considerados superiores, otros inferiores, ¿no? Hay rangos de importancia que se manejan. ¿Qué pasaría si te invitan a una fiesta? Te invitan a una fiesta.
¿no? Un domingo, pero, perdón, un sábado, y el domingo tienes examen. Pero dices, ¿no? Bueno, sí, pues voy a ir a la fiesta. Nada más voy a ir porque me gusta una personita que me encanta, que me gusta, que me fascina. Bueno, y por eso voy a ir a la fiesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, para esas personas, lo agradable, el placer de la fiesta vale mucho más que lo que viene a ser en este caso eh, lo, la responsabilidad. Hiciste ya jerarquía de valor a partir de ahí, ¿no? El placer, el entretenimiento, que está dentro de lo sensorial o hedonista, me gusta mucho más que la responsabilidad que está dentro de lo social. Es una posición, ¿no? O de repente puede ser al revés, ¿no? O sea, te invitan a una fiesta y el sábado a las 8 de la noche decides no ir, ¿no? Oye, pero va a ir la persona que te gusta, que tenga, a mí que me importa, ¿no? 8 de la noche el sábado guardado ahí en mi sobre. Para el día siguiente estar lúcido para mí. Bueno, para esas personas, llamémoslo así, ¿no? El valor en este caso eh, de la responsabilidad está por encima de lo que viene a ser la diversión, lo placentero del gozo de la fiesta, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que hace jerarquía del valor, ¿no? O gradualidad, ¿no? La intensidad con la cual se miden los valores jóvenes, la intensidad con la cual se miden los valores. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de esto, la intensidad. mm, Estás en un grupo de amigos y de repente alguien se acerca a saludar a uno de tus amigos. De inmediato, esa persona te cae mal, te parece una muy mala persona, ¿sí? Simplemente te parece una mala persona. Después vas y le dices a tu amigo, oye, tú eres amigo de esa persona, pero ¿cómo puede ser su amigo, no? ¿Cómo puede ser su amigo? No entiendo, ¿no? Y te dicen, ¿no? Y te dicen lo siguiente, no puede ser en realidad su amigo. Eh, pero esa persona te dice, no, sí, yo soy su amigo porque en realidad es chévere esa persona. No, pero me cae mal. Y pasan los días y es el caso de que te presentan a esa persona. Tu amigo mismo, ¿no? Te presenta a esa persona y te deja conversando encima con esa persona, que en principio te caía mal. Pasan los días y tu amigo te viene y te dice, ¿y qué fue? ¿Qué fue de qué? De esa persona que te presenté y que te caía mal. ¿Te diste cuenta? Ahora te cae bien seguro. Y tú le dices, no, dije que era mala persona, ¿no? Te conocí, pues no me dejaste ahí hablando con esa persona. Ahora te diré que es malísima persona. Entonces, mira cómo de lo malo puede pasar algo malísimo o muy mal. También puede ser al revés, ¿eh? Que es un grupo de amigos y de casualidad se acerca a saludar a uno de tus amigos. De inmediato esa persona te cae bien, te parece una muy buena persona, ¿sí? Te parece una muy buena persona. Y es el caso siguiente, ¿no? Que llamémoslo así, ¿no? Eh, le dices a tu amigo, ¿no? Me parece muy interesante esa persona, me parece una muy buena persona. Y tu amigo te presenta a esa persona cierto día y te deja conversando con esa persona. Pasan días después y te dice, oye, ¿qué fue esa persona que dijiste que te caía bien, que te pareció una buena persona? Bueno, pues te dije que era muy buena persona, ¿no? Te dije simplemente que era buena persona, ¿no? Sí, ahora te diré que es buenísima, ¿no? Muy buena persona. Lo que quiero que notes es esa intensidad, que algo te puede parecer malo en principio y después te puede parecer muy malo o malísimo, o algo te puede parecer bueno en principio y después te puede parecer buenísimo o simplemente muy bueno. Es lo que propiamente ocurre en ese caso, ¿no? En lo que vienen a ser las características del valor, en este caso el de tipo gradualidad. Bueno, y esas son las características que marca la pauta de lo que es el valor de acuerdo a la axiología en este caso, ¿no? Y las teorías axiológicas. Bueno, toda disciplina deriva en esto, ¿no?
toda disciplina deriva en esto. A partir de ahora les diré que hasta la semana 15 vamos a tratar disciplinas filosóficas, ¿no? 16, 17, 18 semana. Vamos a hacer lo que es lógica, ¿no? Que nació como una disciplina filosófica, pero es considerada como una ciencia formal en nuestros días. Bien. Es el caso siguiente en este caso, ¿no? Cuando tenemos las teorías axiológicas, nos dice que los valores a veces uno da cuenta que existen por el objeto mismo, es decir, en el objeto mismo yace el valor. U otras posturas defienden de que no es en el objeto mismo donde yace el valor, sino es en el sujeto. Y hay otras posturas que dicen no es ni lo uno ni lo otro. Son las teorías alternativas del valor. Pero veamos esta posición de las teorías axiológicas en cuanto a objetivismo y subjetivismo, por el momento. Miren ustedes cómo se mueve esta cuestión del objetivismo y subjetivismo. ¿Ya? Quiero que noten esto. Por un lado tienes un plato de frutas y verduras frescas. Por otro lado tienes un plato de puras frituras. ¿No? Pollo a la brasa, no sé. Anticuchos, chicharrones. Eso. Tienes precisamente todo eso. ¿Listo? Ahora ocurre lo siguiente con respecto a ello. ¿No? Ahora ocurre lo siguiente con respecto a ello. ¿No? Que a algunas personas les gusta mucho, ¿no? Lo que es las frutas y verduras frescas, ¿no? Pero es bien escaso, ¿no? En la sociedad, ¿no? Generalmente decimos, eso es lo correcto. Objetivamente hablando, recae un valor de corte vital en las frutas y verduras frescas. Jóvenes, pero ¿acaso no es cierto que por otro lado hay gente que por mucho que escucha eso dice, pero no me importa, yo prefiero en este caso las llamadas anticuchos, chicharrones, pancita, rachi y todas esas cosas? Entonces, punto a favor del subjetivismo en este último caso, porque te vas por lo agradable, por lo placentero, ¿no? En las frutas y verduras frescas te vas por lo vital, lo saludable. Y en efecto, ¿no? Ahí está lo vital y saludable, en las frutas y verduras frescas. Pero hay gente que de manera subjetiva prefiere las frituras, ¿no? Eso es la posición entre uno y otro. Por otro lado, jóvenes, también ocurre lo siguiente. Eh, Tienes un collar eh, de diamantes, 200 gramos pesa. Y por otro lado tienes una cadena de plata, 200 gramos también pesa. ¿En cuál de ellas recae un mayor valor de corte económico? Objetivamente hablando es en el de diamante, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si la cadena de plata, tú dices, no, para mí esta cadena de plata vale mucho más? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué tiene? ¿No? Vale mucho más. Porque perteneció a mi bisabuelita y ella me la regaló. Punto a favor del subjetivismo, entonces, allí en ese caso. ¿No? Hay algo que del fondo de tu ser te hace valorar la cadenita de plata. Oye, pero te la cambio por la de. Esta de diamante te la cambio por tu cadenita de plata. No, pero vale más, mira, te he dicho que no. Hay personas así, ¿no? El dinero no les importa, ¿no? Se van por lo sentimental. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Cómo ocurre esto, ¿no? Los cigarrillos son dañinos para la salud. Objetivamente hablando, desde el punto de vista de lo vital, o sea, valor ello, ocurre eso, ¿no? Pero hay gente que anda fumando y dice que agradable, que placentero fumar. Punto a favor del subjetivismo en ese caso. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? De esto que se denomina como teorías axiológicas. Por un lado, como a veces somos de esta tendencia objetivista, o como a veces también los valores se pueden ver bajo la tendencia subjetivista. Presentemos la primera. En el caso del objetivismo, que dice que la existencia es independiente de los valores. Es decir, para ser exactos, el objetivismo defiende que el valor está en el objeto mismo. Es decir, no está en ti, está fuera de ti. Una posición es el naturalismo, ¿no?
que te dice que los valores son una propiedad constituyente de las personas, de las cosas y de los hechos. Eso es lo que nos dice el naturalismo. Los valores son una propiedad constituyente de las personas, las cosas y los hechos. Por ejemplo, dices cuadro bonito, cuadro feo. ¿Dónde está lo bonito, lo feo? Allí fuera de ti, en ese cuadro de pintura que señalas como bonito o como feo. El concierto fue entretenido, el concierto fue aburrido. ¿Dónde señalas lo entretenido o aburrido? Allí fuera de ti. Allí fuera de ti. En lo que viene a ser esto, el concierto. Allí es donde estás señalando como bonito o como feo. Eso es precisamente lo que ocurre. O por ejemplo, ¿no? Cuando dices lo siguiente, ¿no? Tu idea está genial, tu idea está pésima. ¿Dónde está la idea? ¿En ti? No, está ahí, en esa persona que la expresa, ¿no? Entonces ahí precisamente. El naturalismo defiende eso, jóvenes, ¿no? Que el valor no yace en la persona que valora, sino en aquello que es valorado. Cuadro bonito, cuadro feo, concierto entretenido, concierto aburrido. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces el valor es percibido en el objeto al estimarlo y cambia cuando lo rechazamos, ¿no? Eso es lo que ocurre con respecto a lo que viene a ser la postura del naturalismo, ¿no? Por lo tanto, hay que cambiar los valores en los entes materiales. Allí es donde cambian, en los entes materiales es donde cambian los valores. Esa postura de que los valores yacen en los objetos mismos, y es allí donde van cambiando, es decir, se asumen como para bien, para mal, positivo o negativo, esa postura le pertenece a Aristóteles. Entonces, esa es una parte del objetivismo, decir que los valores yacen en el objeto mismo, como menciona la teoría del naturalismo. Que los valores están independientemente del sujeto, lo menciona la teoría del naturalismo. ¿Sí? Por otro lado, está la posición del idealismo objetivo, jóvenes. El idealismo objetivo, ¿qué te dice? Por ejemplo, los valores tienen forma de ideas absolutas y tienen una existencia a priori. El mundo de las ideas de Platón, por ejemplo. El mundo de las ideas de Platón. Los valores existen de por sí ahí. ¿Sí o no? Los valores existen de por sí. Platón pensaba y decía que en este caso los llamados la belleza, ¿no? O la verdad, ¿no? Llamados valores, existen de por sí. ¿Por qué? Porque la verdad no está en este mundo. Porque si estuviera en este mundo, todos hablaríamos con la verdad. Entonces la verdad no está en este mundo, ¿no? Así de simple, así de sencillo. La verdad no está en este mundo. Por otro lado, en el caso de lo que es Eh, pero al margen de que la verdad no esté en este mundo, no podemos siempre hablar con la verdad, lo tenemos como ideal, ¿no? Decimos, pero qué importante es que todos siempre hablemos con la verdad, ¿no? ¿Lo decimos o no? Eso es lo que ocurre, eso es lo que acontece, ¿no? Igualmente sucede con respecto a la belleza. La belleza no está en este mundo, porque si estuviera en este mundo nadie perdería su belleza. Pero nos damos cuenta que la belleza se pierde, ¿cierto? Nos damos cuenta de eso, ¿no? Que la belleza propiamente se va perdiendo con el paso del tiempo. Pero pese a ello, la gente lo tiene como un ideal, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que lo tienen como un ideal? Porque la gente se termina arreglando siempre. Termina haciendo eso la gente, termina arreglándose lo más que puede cada vez que sale. Entonces ahí nos damos cuenta de esta cuestión, ¿no? Ahí nos damos cuenta de esta cuestión. Eso es por un lado, ¿no? En la postura platónica. Entonces queda establecido, estipulado, de que los valores, llamémosle así, los valores mismos no existen en nosotros ni en el mundo donde estamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Dónde existen los mismos valores? En un mundo arriba, en el mundo de las ideas. Si existen de por sí, ahí está el objetivo. Existen de por sí en el mundo de las ideas, ahí está el objetivo. Pero yo solamente los puedo idealizar, ahí está el idealismo. Yo solamente los puedo pensar que es así, que existen de por sí la belleza, la verdad en sí. Ahí está la cuestión del llamado idealismo. ¿Sí? Los valores también son aprendidos, no por los sentidos, son una captación emocional, según, por ejemplo, en lo religioso. No sabes cómo ocurrió eso, pero ocurrió el milagro, se sanó mi familiar.
Entonces, es una emoción que dices, gracias Dios mío, ¿no? Entonces señalas ahí algo objetivo que es grande, como Dios. Y de acuerdo a cómo lo captas, cómo lo señalas a través de tener un ideal que es así, idealismo objetivo, ¿no? La captación emocional, ¿no? La intuición emocional que existe un ser supremo también nos hace valorar a ese ser supremo, pero no está en nosotros, está allí afuera. ¿Acaso no es cierto que la gente cuando ora hace esto, mirando hacia el techo, hacia las nubes? ¿No? Entonces es su carga emotiva, ¿no? Emocional, que le hace pensar que existe algo más, ¿no? Ahí arriba, de manera objetiva, sí o sí existe. Y que la persona solamente la puede llegar a idealizar que es así. Esa es precisamente la postura en este caso, ¿no? Eh, luego de esta cuestión, ¿no? Luego de esta cuestión, ¿qué es lo que tenemos también? Tenemos lo siguiente. Del objetivismo nos vamos al subjetivismo. Esta teoría afirma que el valor y los juicios de valor son determinados por el sujeto, ¿saben? Por ejemplo, está la postura del hedonismo, ¿no? El hedonismo. ¿Qué es lo que te dice el hedonismo? Que el valor de un objeto consiste en una cualidad conmovedora del objeto, ¿no? El valor de un objeto consiste en una cualidad. Eso es jóvenes, ¿no? El valor de un objeto consiste en una cualidad. Ahora, eso es por un lado. ¿En una cualidad de qué, no? En una cualidad que yo mismo, como sujeto, termino dándole al objeto. Por ejemplo, ahora que ustedes han almorzado, ¿cierto? Y cuando han estado almorzando, han sentido placer. O de repente lo contrario, displacer. Y ha hecho que valore su comida. Qué deliciosa comida. O qué fea comida. Eso es lo que ha ocurrido, ¿cierto? Entonces, eso significa que el placer te lleva a valorar, ya sea a favor o en contra, pero has valorado. Punto uno. Punto dos. Aristipo de Cirene consideraba que hay placeres corporales como guías para llegar a la felicidad. Todo aquello que cause placer a tus sentidos es valioso, lo valoras porque te lleva a la felicidad. Esa es su postura. Y a la par en esta postura hedonista, este Epicuro que te dice que existe el placer intelectual, el cual debe ser valorado mejor o mayor que el placer sensorial corporal. ¿Y por qué? Por ejemplo, placer sensorial o corporal, porque forma parte del cuerpo, el gusto se relaciona con la comida. Y dices que agradable comida, que es agradable comida. Pero ese valor que encuentras en la comida es mínimo, es inferior al placer intelectual. ¿Por qué? Porque cuando tú comes, te llenas tú, y está bien, pero a las 2 horas, 3 horas vuelves a sentir hambre, ¿cierto? Eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa. A las 2 o 3 horas vuelves a sentir hambre. Eso es por un lado. Por otro lado, está lo que viene a ser el placer intelectual. Que tú estudias, pero a las 2 horas o 3 horas no es que te olvidas. Lo que estudias bien te dura para toda la vida. Punto no. Punto dos. Que aparte de esta cuestión que menciono, es que el placer intelectual parece que solamente es para ti. El estudio parece que solamente es para ti, pero no es para ti, es para la sociedad. Para ti y para la sociedad. ¿Así? Claro. Vas a ser alguien ingeniero civil para construir puentes, carreteras, pero solamente para pasar tú. No, para ti y toda la sociedad. Alguien va a ser médico solamente para sí mismo, para operarse a sí mismo. No, para la sociedad. Alguien va a ser abogado para defenderse a sí mismo. No, para ofrecer un servicio a la sociedad. Entonces, el placer intelectual, por ende, tiene que ser más valorado que el placer sensorial, porque el placer intelectual es para todos y dura muchísimo. En cambio, el placer, llámese en este caso el placer esto de corte sensorial, es para uno mismo, va comiendo para ti mismo, no es que tú comes y se llena el otro también, no, solamente uno mismo. Y a la par, el placer sensorial es momentáneo, ¿no? 2, 3 horas y vuelves a sentir.
Entonces esa es la distinción que marca la pauta del hedonismo, ¿no? El utilitarismo, ¿no? Beneficio o utilidad para la mayoría. John Stuart Mill, Jeremy Bentham están aquí. Generalmente funciona con las acciones que son gubernamentales. Una carretera, un hospital, si beneficia a miles, millones de personas, entonces va a ser valorada esa acción gubernamental. Qué buen alcalde, qué buen presidente regional, qué buen presidente de la República, lo que fuese. ¿Sí? Lo que fuese. ¿No? Entonces, si tiene un impacto a la mayoría, la acción va a ser bien valorada, bien recibida. Qué duda cabe. ¿No? Eso es precisamente lo que ocurre. Jóvenes, por otro lado, ¿qué pasaría si la acción misma termina perjudicando, más bien? Termina perjudicando. ¿La acción va a ser valorada? Sí, pero de mala forma. ¿Qué pasaría si suben los impuestos? Sobre todo para los que menos tienen, que son la mayoría. Entonces, la acción termina perjudicando a la mayoría, por lo tanto, va a ser valorada también, pero de manera negativa. Qué pésima gestión, qué pésimo presidente, etc. Pero si algo favorece a la mayoría, va a ser valorado siempre de manera positiva. ¿No? Y qué buen presidente, qué buena gestión, etcétera. Entonces el utilitarismo mide la cuestión valorativa a partir del impacto que tú sientas en, en ti y a la vez en la mayoría. Y que tú estés obviamente en esa mayoría, ¿no? Entonces a partir de ahí se justifica la acción. Y más que se justifica, se valora de manera positiva. Y si notas que hay un perjuicio, más bien, entonces se va a valorar, pero de manera, en este caso, negativa, ¿no? Esa es precisamente la posición del llamado subjetivismo, ¿no? Del llamado subjetivismo. Bien. Después de hablar de esto, vamos a hablar de las teorías axiológicas alternativas, jóvenes. Teorías axiológicas alternativas del valor. Aquí ya hacen tres, miren. Aquí ya no estamos con el subjetivismo ni con el objetivismo. Se miran desde otra perspectiva esas teorías. Por ejemplo, ¿no? El emotivismo, ¿no? Te dice lo siguiente: sostiene que los juicios de valor solo expresan ciertas emociones. Por lo tanto, no son ni verdaderos ni falsos. De representante de esto es Alfred Ayer. ¿Por qué los valores, los juicios de valor no son ni verdaderos ni falsos? Lo que pasa que eh, la semana pasada estuvimos hablando del Círculo de Viena, ¿cierto? Estuvimos hablando del Círculo de Viena. ¿Y qué es lo que planteaba el Círculo de Viena? El principio de verificación, ¿se acuerdan? Todos los cuerpos caen, la verificación sería ir a la realidad y dar cuenta si en efecto todos los cuerpos caen. Los metales son conductores de electricidad. Será científico si vamos a la realidad y damos cuenta en efecto que los metales son conductores de electricidad. Sí, no. Eso es lo que vimos en la semana anterior. Bueno, Alfred Ayer es representante del Círculo de Viena, es uno de los tantos representantes del Círculo de Viena que alega que los juicios de valor no existen. ¿Y por qué? Porque él no concibe esta idea de que tú digas principio Juan es bueno y después viene otra persona o de repente tú mismo después viene y dice Juan es malo. Eso no puede ser posible, no puede ser cierto. Que se tenga, en este caso, dos tipos de valoración. ¿Sí? Que se tenga dos tipos de valoración para una misma, para una misma cuestión, en este caso para una misma persona. Eso no puede ser, eso es sin sentido considerándolos. No puede haber ello. O es bueno o es malo. O es bonito o es feo, pero no puede ser que alguien diga que es bonito y viene otra persona y dice que se para frente al cuadro de pintura en el museo y dice que es feo. Cuando tú has dicho antemano que es bonito. No puede, es un sinsentido andar hablando así con respecto a las cosas, valorándolas supuestamente entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Que es la carga emocional que te hace valorar algo. Ejemplo, ¿no? Cuando es tu cumpleaños, te va bien en la vida, recibes regalos en tu cumpleaños. Así te regales algo de 10 céntimos, lo valoras. Lo valoras. Así de simple, lo valoras. Pero ¿qué pasaría si perdiste a alguien?
¿sí? Murió un familiar tuyo. Listo. Y es tu cumpleaños. Y te traen regalos muy costosos. Y tú simplemente dices, ah, ya, bueno. Ya, listo, gracias. Lo tiras por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Bueno, es la carga emotiva, lo emocional que te hace valorar, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Te gusta una canción muchísimo porque te trae recuerdo de una personita que te gusta, que te encanta, ¿no? Entonces, te gusta mucho esa canción. Pero ¿qué pasaría si esa personita nunca supo de su existencia, nunca te hizo caso? Pasan 2 años y simplemente nada que ver, ¿no? Pasan 2 años y nada que ver, ¿no? Pasan 2 años y te das cuenta que no, pues, ¿no? Y vuelves a escuchar la canción y te parece fea, horrible, desastrosa la canción. Pero ¿cómo puede ser posible que en un momento de tu vida te guste mucho una canción y la misma canción pasan 2 años y ya no te guste? Te parece fea, horrible la canción que consideras tan bonita. La cuestión es únicamente esto, ¿no? Es la carga emotiva la que te lleva a valorar, ¿no? Esa es la propuesta que marca la pauta del emotivismo de Alfred Ayer, ¿no? Entonces, la carga emotiva, las emociones es lo que te lleva a valorar, a ponerte a favor o en contra. Y esa carga emotiva no es algo propio de ti, es según las circunstancias, lo que esté ocurriendo en tu vida, ¿no? Que te pones a valorar. Eh, el relacionismo de Ricieri y Frondizi, ¿no? El valor es una cualidad que surge con la interacción entre el sujeto y objeto. Es decir, tú te pones a valorar qué objeto para bonito, ¿no? Cuadro bonito o cuadro feo en un museo, por ejemplo. O en un concierto, qué concierto para entretenido, qué concierto para aburrido. ¿Dónde está lo bonito o feo? ¿En ti o en el cuadro de pintura? ¿Dónde está lo entretenido o aburrido? ¿En ti o en el concierto mismo? Ricieri Frondizi dice, no me importa dónde esté. La única cuestión que me debe importar es que en la interacción, el sujeto señale una cualidad a favor o en contra del objeto de un hecho, automáticamente aparece el valor. No importa dónde esté, si es en el sujeto o en el objeto, no importa. No importa. Solamente lo que nos importa es cómo se origina el valor. Y es por la interacción. Un sujeto se dispone a valorar o empieza a valorar un objeto. Esa es la cuestión. ¿Sí? Esa es la cuestión del llamado relacionismo. Y por otro lado, cuando hablamos del socioculturalismo, ¿no? De Herbert Marcuse, donde dice que los juicios de valor son determinados por el contexto social, histórico. Los objetos no son valiosos en sí mismos, sino cuando se asigna un valor de acuerdo al contexto. Por ejemplo, el Señor de los Milagros. Acaba de pasar el mes de octubre, ¿no? El Señor de los Milagros. ¿Sí o no, jóvenes, que nos contaron de que pintaron un Cristo de Pachacamía en el centro de Lima hace muchos siglos atrás? Nos contaron de que un sacerdote intentó borrar esa pared, se le torció el brazo, se cayó de la escalera al intentar borrar esa pared. Nos contaron de que hubo un terremoto en Lima, se cayó todo, menos esa pared. A partir de ahí le rinden culto. A partir de ahí nació un valor de corte religioso. A lo que voy es que ese valor obedece a este contexto social, cultural, histórico de Lima, de Perú. Eh, si tú trasladas esa procesión a otro lugar, no funciona. Pero una vez yo vi por YouTube, por ejemplo, que en Nueva York sacaron la santa del Señor de los Milagros, ¿no? En Nueva York, propio Estados Unidos. Sí, pero era la colonia peruana, pues. No era la colonia irlandesa, la colonia inglesa. ¿Te das cuenta? Igualmente sucede si trasladas esa procesión a las calles de Ámsterdam, Holanda o Berlín, Alemania. Te darás cuenta que no funciona, ¿no? Porque la gente va a quedar mirando así, ¿no? ¿Y qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿Por qué se visten de morado? ¿No? Entonces, es el contexto social, cultural, histórico que hace que las personas valoren algo determinado.
Eso es lo que ocurre, eso es lo que acontece. Igualmente sucede con la comida, jóvenes. Nuestra comida, ¿por qué nos parece deliciosa, agradable, rica, placentera nuestra comida? Porque nos hemos acostumbrado a ese tipo de comida. Nuestro paladar se ha acostumbrado a ese tipo de comida. Por eso. Si tú, y así cada ciudadano del mundo, cada sociedad del mundo tiene su propia comida. Sí, por supuesto, ¿no? En Asia también, ¿no? En Asia comen mucho ensaladas y cosas de ese tipo, ¿no? Y incluso la comen de almuerzo, ¿no? ¿Y qué pasaría si, si ocurriese, ¿no? Un cambio de comida, ¿no? Alguien de Asia te invita a su ensalada para almuerzo, como almuerzo, y tú le invitas, no sé, pues tu pollo a la brasa, tus chicharrones, tu pancita, anticucho. Eh, si te invita solamente su ensalada, tú le vas a decir que eso en tu país, Perú, se llama entrada. Y con eso lo ofendiste. Y si tú le invitas tu comida, puras frituras, él te va a decir, eso es malo, eso es grasa, bola de grasa. Y te ofendió. Es que es eso, el contexto social, cultural, histórico marca la pauta del valor en la comida. Incluso aquí en Perú mismo, los de la costa norte de Perú comen mucho pescado, ceviche, sudado. Y los de la Sierra Sur de Perú comen bastante cuy, chatado, cuy al horno, ¿no es cierto? Y para unos y para los otros, ¿no? Para los de la costa norte de Perú les va a parecer deliciosa su comida. Y le das un cuy y van a decir, ay, no. Para los de la sierra le va a parecer muy deliciosa su cuy chatado, su cuy al horno. Y si le das, no sé, pescado, va a decir, no, no. El contexto social, cultural, histórico, les decía, es lo que marca la pauta de lo que es el valor de la comida, ¿no? En cada sociedad del mundo, en cada parte donde estemos. Bueno, y eso es precisamente lo que teníamos que dar cuenta el día de hoy. Eh, y a continuación les paso a dar las claves respectivas. Esas son las claves. Y me despido de ustedes con una frase, ¿no? El que es el más lento en hacer una promesa es el más fiel en mantenerla. Según Rousseau, eso era un valor. Y en efecto, ¿no? O sea, aquel que promete un montón de cosas, lo más probable es que no la termine cumpliendo. De repente todas, o muchas de ellas. Pero aquel que es lento para hacer una promesa y que de vez en cuando te promete algo, es el que tiene el valor de cumplir más fielmente aquello que promete. ¿No? Les dejo esa frase del día. Y bueno, gracias por vuestra atención. Hasta la próxima clase. Nos vemos la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por este mismo lugar. Que estén bien, cuídense mucho. Que tengan una bonita tarde.